En el estudio nos acompaña la doctora Beatriz Rendón, investigadora en ecología de la UAM Iztapalapa, para hablarnos del maíz transgénico. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vemos de repente falta de alimento, de huevo, jitomate, tomate, etcétera. Y el maíz transgénico ha venido a sustituir de alguna manera esta producción. Sin embargo, hay algunos estudios recientes que señalan que puede producir cáncer. ¿Qué nos puede decir de estas pruebas? Bueno, primero nada más quisiera aclarar que en realidad todavía no sustituye realmente la producción de alimentos en su totalidad, porque gran parte del maíz transgénico se usa como biodiesel y para alimento para animales, más que para el ser humano. Entonces aquí estamos empezando esta parte de producción para el ser humano. En cuanto a los efectos en el ser humano en cáncer, no hay todavía evidencias contundentes. Sí hay algunos estudios que se han realizado, por ejemplo, en personas que han consumido soya transgénica y han tratado de investigar si hay cáncer de colon, pero no hay todavía evidencias contundentes. Las más recientes son con el ratón, con los ratones de esta investigación de los franceses, donde se muestran evidencias claras de que sí efectivamente hay cáncer de mama, pero son en animales, ¿no? El problema del maíz transgénico es que el consumo humano no es en grano seco, ¿sí? Es ya mediante un proceso de cocción, ya sea como tortillas, como elotes, como tamales, etcétera. Todo es cocción y en ese proceso las proteínas se desnaturalizan. Entonces posiblemente no se desnaturalicen en su totalidad, pero los residuos todavía no se detecta ese efecto en el ser humano, ¿sí? Pero en animales sí es muy común la práctica de dar granos a los pollos, a los patos, Claro. Y ahí sí es posible que tenga un efecto porque la proteína está íntegra, ¿sí? Pero también estamos expuestos a los herbicidas, por ejemplo. Bueno, sí, el problema del maíz transgénico es que hay básicamente dos grupos de maíz transgénico, uno que es resistente a insectos y otro que es resistente a herbicidas, ¿no? Entonces, digamos, este es un conflicto que hay, ¿no? Porque aparentemente el maíz transgénico está prometiendo una producción mayor, supuestamente mayor sustentabilidad del ambiente, pero es contradictorio, ¿no? Porque uno de estos grupos de maíz es especialmente resistente a herbicidas y de hecho en Estados Unidos ya hay demandas de gente que tiene problemas con malezas que se están volviendo resistentes a estos herbicidas. Entonces hay una contradicción ahí fuerte. ¿Qué tan parecido es la manera de asimilar tanto de las ratas como de los humanos como para decir, en realidad hay un parteaguas que nos podría indicar que en un futuro se podrían detectar casos de cáncer en humanos? Ajá. Sí, un poco lo que le comentaba ahorita, ¿no? O sea, aquí un poco la limitante es que en los ratones fue harina de maíz seca. Es molida y ahí la proteína está íntegra todavía, ¿sí? Y en el caso del ser humano todo es cocción. Entonces ya las proteínas se descomponen, ya prácticamente se vuelven como inactivas, digamos, ¿no? Entonces aquí el problema es que se requieren de dosis más elevadas en el ser humano para poder, tener datos a corto plazo. O sea, no quiere decir que no los haya. El problema es a corto plazo, ¿no? ¿Y a cuánto tiempo? El problema va más a fondo, ¿no? De esto. Entonces, sí, una parte es la salud, pero otra parte es ya otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones contra Monsanto, por ejemplo. Sí, cuestiones de tipo económico, ¿no? O sea, realmente, hasta ahorita, después de un poco más de 20 años de que se empezaron a producir los transgénicos a nivel mundial, no se ha demostrado que los rendimientos sean mucho mayores que los maíces mejorados, por ejemplo, ¿no? Es un caso. En el caso, por ejemplo, de la soya transgénica, que ahorita está entrando así como que su auge, ¿no? De la soya transgénica, ya en Chiapas empezaron a cultivar soya transgénica. El problema es esto, ¿no? Lo que les decía, que la soya sí va a requerir, por ejemplo, de uso de herbicidas. Entonces, aparentemente hay una ventaja económica, pero la inversión también es elevada, ¿sí? ¿Daña la tierra? Sí, bueno, sí, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. En el aspecto ambiental hay como que evidencias un poco más próximas. Se han hecho estudios, por ejemplo, en la microflora de suelos, especialmente con raíces de maíz y además de la práctica de la gente de cortar el rastrojo. Entonces todos esos residuos del maíz se han quedado en el suelo y sí han encontrado que hay cambios en el metabolismo de la microflora, o sea, básicamente bacterias, en el metabolismo y en la composición de la comunidad microbacteriana, ¿no? Entonces en el suelo también hay efectos, ¿no? Pero también lo hay en la fauna asociada a los cultivos de maíz, ¿sí? Porque sí se ha encontrado que, por ejemplo, el polen, por ejemplo, son células, ¿no? Finalmente, y el polen también lleva las proteínas íntegras, no están todavía desactivadas por temperatura u otros procesos, ¿no? Y por ejemplo, el polen sí lo consumimos nosotros con el propóleo, por ejemplo, que le llaman, ¿no?
Hay otros insectos que también se han encontrado, no en maíz, en calabaza, donde ya hay efectos de otros insectos que indirectamente se beneficiaban de la calabaza, se vuelven una plaga de esa calabaza que es transgénica para otro virus, por ejemplo, ¿no? Entonces hay efectos colaterales de organismos que inicialmente no tenían nada que ver en el proceso. Más los efectos hacia el campo mexicano. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, vamos a seguir en este debate del maíz transgénico. Nos vemos la próxima, pásenla. Muy amable, gracias. Muchas gracias.